Aníbal Fernández, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias por estar. Gracias por venir. Qué lindo esto que se ve. Ay, sí, Felicitaciones. es muy lindo el estudio. Gracias, gracias. Bueno, tenemos muchas ganas de hablar con vos hace tiempo. Come on. ¿Cómo ves al gobierno de Alberto Fernández? El gobierno de Alberto venía para hacerse cargo, Alberto y Cristina, de una catástrofe que le sucedieron a los argentinos, con un corrupto y mamerto al frente del Poder Ejecutivo que hizo pedazos la Argentina, con un grupo, una banda alrededor suyo de familiares y de amigotes que vinieron a hacer sus negocios, arruinando un país, y después de romper todo esto había que agarrarlo y empezar a construirlo. La construcción de Alberto comienza el 10 de diciembre, 2 meses fuertes para trabajar con ello y aparece el bicho este que nos obliga a lo que todos conocemos. Esa pandemia había que atacarla y el presidente se la cuelga al hombro y se pone a trabajar con ese esquema. Trabajar con ese esquema no significa descuidar cualquiera de los otros. En el backstage, entre bambalinas, como se decía antes, había un equipo ya trabajando en resolver el tema de la deuda. De hecho, se consigue, lo agraviaron, lo insultaron, todo lo que se pueda decir de Guzmán lo dijeron, pero un día se desapareció con un papelito que decía que los vivos que tomaban tasa entre el 7 y 8% de interés anual en dólares, él la bajó a 3,07. Bajó 37.700 millones de dólares de deuda. Lo corrió 4 años los vencimientos, con lo cual no tenés déficit financiero, empezó a generar un montón de otras cosas que pone la economía de los argentinos por lo menos en salvaguarda de la situación oprobiosa en la que se encontraba, y bueno, y seguir haciendo cosas. Hay que desarrollar la obra pública, lo está haciendo Cato Podi, lo está haciendo Gustavo Arrieta en Vialidad, lo está haciendo Jorge Ferrares en Vivienda, y por otro lado fortalecer el mercado doméstico, que es el que tiene que absorber lo que fabrican las pymes para dar trabajo y para tener realmente acceso a todo lo que se necesita. Es más o menos en una apretada síntesis lo que uno está viendo de este gobierno, que son con resultados muy positivos después de tanto trabajo, ¿no? Ahora, vos tenés en el primer año que cayeron las jubilaciones por debajo de la inflación. ¿Y? Cayeron los salarios en términos reales. Aumentan los alimentos por encima de la inflación. Mira, yo lo primero que te diría es en qué situación nos encontramos todos, pero no para que la desgracia de muchos sea el consuelo de los tontos, que no me considero tal, en esto por lo menos, en otro puede ser. La realidad es que vos tenés que mirar qué sucede en el mundo, porque el que se rompió es el mundo, no Argentina. El mundo se rompió. Vos decís que Argentina va para atrás porque no genera riqueza. Sí, claro, tiene razón, coincidimos. No genera riqueza, pero es la única que no genera riqueza. Y no, vayamos a Europa. Ya Estados Unidos lo conocemos, vemos lo que sucedió. Se llevó puesto un presidente que precisamente hacía campaña diciendo todo lo contrario de lo que decíamos nosotros. Pero vas a Europa y tenés una caída del Producto Bruto Interno del 17 en Portugal, del 19 en Francia, del 18 en Italia, del 22 en el Reino Unido, de 11 en Alemania. No, entonces, no es un problema. ¿No viste las cifras de OCDE que Argentina es una de las que más cayó? Sí, claro. Después de lo que viste los 4 años, es lógico que eso suceda, porque tuviste que parar todo tu aparato para ponerlo a funcionar en otro sentido, más que en la generación de riqueza, en las compensaciones que significaba lo que el Estado le otorgaba o por IFE o por ATP a las empresas para pagar salarios y sostener las cosas en la mejor manera hasta que esto se fuera cumpliendo. Bueno, creo que los resultados son altamente positivos desde donde venimos. No venimos desde el mismo lugar que Alemania, no venimos desde el mismo lugar que el Reino Unido. Venimos de una catástrofe. Bueno, ¿cómo se sale de las catástrofes? Y se sale trabajando mucho, con mucho esfuerzo y con mucho cuidado. Hay cosas por corregir, y vaya si hay cosas por corregir. Lo de las jubilaciones que decís que es cierto, requiere forzosamente de una movilidad social que la quitaron los tipos que se fueron. Se acaba de poner esa movilidad social, la critican, bueno, esperen cuando dé el primer resultado y veamos cuál va a ser la respuesta que va a tener nuestros viejos, porque a los viejos se los defiende. Yo no soy de los que cree que los viejos son un desecho. A los viejos se los defiende, con la cara al sol, hay que mirarse. En el 2020 perdieron por los ajustes. Sí, pero por no decreto. sí, pero los aumentos se los fue dando el presidente. Con Néstor Kirchner pasó lo mismo. Empezamos con un nivel de aporte para las jubilaciones que representaba el 5% del Producto Bruto Interno y terminó en el 11% cuando se puso la movilidad jubilatoria. La destruimos nosotros, no, la destruyeron estos tipos. Ahora a ver cómo volveremos a volver la movilidad jubilatoria para garantizarle que nuestros abuelos no dependen de nada, dependen del número que se va generando, que yo estoy convencido que va a ser altamente positivo. El presupuesto dice que va a haber 29% de inflación. Todas las consultoras hablan del 30%. Bueno, entonces no está tan loco el ministro de Economía. El presupuesto dice que vamos a terminar en un dólar de 102.4 y dice que vamos a tener un crecimiento del 5.5, que yo creo que es
3 veces más grande el que vamos a tener. Entonces, el camino elegido es incorrecto. Yo estoy convencido que no, que es muy correcto. Ahora, esto que Gaby te marcaba respecto de los aumentos por decreto en las jubilaciones contrasta con algunas otras decisiones, como por ejemplo la cantidad de meses que pasaron hasta la sanción del impuesto a las grandes fortunas, el hecho de que el impuesto a las grandes fortunas sea por única vez y el hecho de que todavía no está reglamentado. ¿No hay ahí una elección del gobierno en ajustar? Hay una decisión que yo no la conozco completa para poder comentarla. Esto como cuando uno va a ver fútbol y el jugador que a vos te gusta a lo mejor lo sacan. ¿Y por qué lo sacó a este tipo, que es el que me gusta a mí, estaba jugando bárbaro? Entonces, la información con la que vos tenés es suficiente para responder, no. Vos no tenés ninguna información para responderla. Bueno, vamos a hablar con analizar. el técnico. ¿Por qué lo sacó a este tipo, que es el que me gusta a mí? No, porque tuvo un tirón y no quiero que se resista para el partido que viene. Ah, había una explicación más potente. Bueno, el presidente debe tener una explicación más potente, que seguramente es la que justifica por qué no reglamentaron y pusieron en práctica esta situación. ¿Vos querés que te diga cuál es mi visión? La mía, la de Aníbal Fernández, no represento al gobierno. Habría que ya haberlo ejecutado y tendrían que haber pagado. Pero es mi visión, no la del gobierno. Yo no represento al gobierno. Vos, de hecho, en algún momento has dicho, alguien en el gobierno no me quiere. No, pero eso es historia vieja, no me interesa. Yo no estoy buscando con chavo. No, pero estoy siendo interventor de yacimientos porque un día me llamó la gobernadora de Santa Cruz y me preguntó si lo hacía. La única pregunta le dice, ¿a vos te sirve? Sí, me dijo, bueno, contá conmigo. Ya tenés la respuesta, porque ella me decía, necesito tener la respuesta para hablar con el presidente. Ya la tenés. Pasaron unos días, sería fácil saber el día, porque es el día que el presidente viajaba a Israel. Me llama el presidente por otro tema, hablamos de ese tema y me dice, che, ahí me llamó Alicia. Ah, sí, habló conmigo. Yo le dije a ella que si a ustedes les sirve, ¿a vos te sirve? Sí, me dice el presidente. Bueno, ya está la respuesta, yo estoy. Y así fue. Entonces, acá es lo mismo. ¿Esperabas algo más? No, yo no espero nada ni quiero nada. Yo fui 16 veces juré en mi vida. 16. Te las podría relatar cada una de las que juré. En las 16 casos me vinieron a buscar. Nunca fui a pedirle nada a nadie. Nunca golpeé una puerta para que me den un trabajo o me pongan en una función o cosa que te parezca. No voy a cambiar de manera de pensar. En esas 16 veces, que no incluyo, por supuesto, yacimiento, porque siendo secretario de Estado no es necesario que jure, si no sería la 17, me vinieron a buscar, que me vengan a buscar. Este es un gobierno de coalición, es una particularidad de este gobierno esa, con otra particularidad que es que la vicepresidenta tiene un peso político no registrado en ningún gobierno anterior. Y a veces hay diferencias dentro de la coalición de gobierno reconocidas por Cristina. No sería que no lo hubiera. Claro. Ahora, muchas veces no afecta eso el proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, la fórmula de movilidad jubilatoria, la reforma judicial, que la propia Cristina salió a decir que no era una reforma judicial. No es una reforma judicial, es una parte de la reforma judicial, así chiquita, porque dos cosas fundamentales ponían. Redefinía cómo iba a ser la forma de los sorteos, que todas las causas de Cristina, en la que la tenían a Bonadío, nadie se la tragaba, todos sabíamos que había perro en eso, bueno, que hubiera una forma, volver para atrás, pero en todo caso tener el bolillero como cuando dábamos examen y te sacaban la bolilla y te dicen quién es el juez natural, en todo caso desinsacular se llama eso. Vos metés 10 jueces del 1 al 10, entonces haces el primer sorteo, sale el 5, este es el que agarra esta causa. Cuando haces la segunda, no entra el 5 adentro, ya no está más. Vas con los otros 9, con los 8, con los 7, con los 6, te quedás con el 1. El 1 es el que se queda con esa causa y ir más a fondo en ese área. Bueno, fíjate vos cuáles son las cosas que se iban a hacer. Si iba a ser lo más importante de eso y el cambio del sistema inquisitivo que tiene la justicia federal, que es el juez investigando y juzgando, que no condice con la Constitución argentina, que no condice con los tratados internacionales suscritos por la Argentina y de rango constitucional, en los cuales piden independencia e imparcialidad de los jueces. No la hay en ese sistema. Pasarlo al sistema acusatorio, donde los fiscales investigan y los jueces juzgan. Entonces hablamos más de independencia e imparcialidad. Esto es lo que está planteado. Entonces lo que dice Cristina no es ninguna, es una verdad de perogrullo, es un pedacito nada más. Faltan un montón de otras cosas. Por ejemplo, la Corte. Por ejemplo, en la Corte no hay una Cámara Penal que sea el juez natural, la alzada que viene de las causas de la provincia. Hay que redefinirlo. Bueno, todas esas cosas se seguirán viendo después. Por eso lo que dice Cristina es criterioso. A ver, si vos esperabas que Cristina ocupara el lugar de Adolfo Alsina, como decía Sarmiento, que iba a estar para tocar la campanita, olvídate porque ni campanita hay. Así que esa cosa no existe más. Segundo, fue 2 veces presidenta de la Nación.
¿Vos creés que no va a pensar en lo que podría haber hecho y no va a hablar tratando de aportar lo suyo? Seguramente. Tercero, pueden haber discusiones y a mí qué me importa. Si esta es una discusión de adentro para encontrar la mejor salida. Las salidas por lo blanco, las salidas por lo gris, las salidas por lo negro, las salidas por lo rojo, busquen la vuelta. Pero si es otra discusiones simples, ordenadas, criteriosas, tibiecitas, calenturientas, enojosas, se putearon, ¿qué me importa? Ahora, ¿Qué me importa? Lo que me importa es el fondo. ¿A dónde estamos yendo? ¿A buscar lo mejor para que el pueblo está reclamando? Ah, entonces yo quiero estar ese día. No importa cómo salió la solución, pero que se discutió, se discutió. ahora hay consenso, me parece, ¿no?, en el sistema político, en la sociedad, de que la justicia tiene que ser revisada, el Poder Judicial tiene que ser revisado, necesita una reforma y un gobierno con, me parece a mí en términos objetivos, muchísimo más poder que el de Alberto Fernández, como fue el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que asumió con el 54% de los votos, no logró. Vos tenés que tener con el leyes número para votadas poder hacerlo, ¿eh? y bueno, pero Bueno, logró en este 6 caso leyes. también tenés que tener los números para poder hacerlo. Es muy fácil contarlo, pero hay que contarlos por otro para saber exactamente cuántos van a levantar la mano adentro del Congreso. Un gobierno que tuvo las manos en el Pero es Congreso y contrafáctico logró eso. 6 Es leyes. contrafáctico. Hablemos de lo que se puede hacer hoy. Eso es lo que ¿Está te el quiero número? preguntar. No, no está el número. El número es una cosa muy, muy finita que está siempre arriba de un hilo y que puede irse para un lado o para el otro. Entonces, ¿por qué exponerse a una discusión de esa característica, a lo mejor con resultados negativos? Entonces, hay que no hay estudiarlo y forma. pensarlo. No lo sé. No estoy trabajando en eso. Digo lo que pienso yo. Yo creo que primero hay que discutirse sobre el poder político. ¿Tengo el poder político para llevarlo? Ah, no tengo duda que si Alberto tuviera el poder político hoy ya está ejecutando esa discusión, porque si hay alguien que conoce cómo funciona la justicia argentina y cómo funciona la Corte, dicho sea de paso, no generalicemos, porque estamos hablando de un puñado de conflictos, no de la justicia, como si fuese todo el poder judicial el que está inmiscuido en los conflictos, no lo es. Ahora, a veces hay diferencias dentro de la misma coalición que impiden Puede avanzar. haberla. Por ejemplo, la designación de Rafecas. Que el presidente quiera que se elija Rafecas y que el bloque legislativo oficialista del Senado diga, bueno, estamos viendo otras opciones. Mira, ¿No es una diferencia importante? Yo tengo una visión muy clara, mi visión. He sido senador nacional 3 años y pico y después volví a ser por segunda vez jefe de gabinete de ministros. Siendo senador nacional, yo jugaba para lo que dice el presidente de la Nación. Si el presidente ya eligió y es Rafecas, y en mi caso personal levanto la mano sin ningún inconveniente, no dudaría, no se estire más esa discusión. Pero están dudando, Porque ¿no? lo que está sucediendo y porque lo que está sucediendo desgasta y nos da una respuesta de las formas en que uno está esperando que resuelva. Tener al impresentable de Casal habla a las claras de la necesidad imperiosa de resolver este tema. Saliendo un poco del ámbito de la justicia, hoy supimos que Juntos por el Cambio está convocando a una marcha para reclamar la reapertura de las escuelas el próximo 9 de febrero. Y bueno, y este país es así, van a reclamar las marchas. Hoy estuve viendo situaciones de idéntica característica en distintos países del mundo. ¿Qué sucedía en España con papanatas parecidos a estos? O en Dinamarca, o varios lugares que se expresan de la misma manera. Israel. ¿Ustedes veían a Israel actuando de una forma de esa característica, siendo el país que ya debe tener vacunado más del 33% Claro. de su población? No, nadie se lo imagina. Sin embargo, una parte de los practicantes ortodoxos se oponen a este tipo de cosas y han tenido refriegas con lesionados, con contusos. Es una situación que la van a inventar, esta derecha de baja estofa va a inventarla y que la va a poner todas las veces que pueda en un escenario que ellos creen que va a ser beneficioso desde el punto de vista electoral. Y bueno, son formas, ¿no? ¿Cómo hace uno para hacerle entender a esos cabezos de frasco? Bueno, de todas paradójicamente tienen de presidenta del partido a una mujer que ha pasado por todo el arco político. Yo la conocí siendo Carolina Serrano como un cuadro montonero. Y hoy es la extrema derecha de la Argentina, va de suyo que tenemos un conflicto bastante importante. Pero la paradoja se hace más grande cuando ese personaje, que es absolutamente
difícil de hacer, es muy difícil una cosa porque es información, son tantas las ridiculeces que dice en el mismo segmento de lo que marca la derecha internacional que pareciera ser que le gusta a una parte importante de la sociedad. Es como locos esto, ¿no? Bueno, Entonces que... Macri ha dicho, pasó un año y la coalición opositora Juntos por el Cambio sigue de pie. Y es algo para destacar políticamente. La realidad no es esa. Cuando Perón volvió sacó 62% de los votos, el 38% no lo votó. Y cuando Cristina estuvo su mejor momento sacó 54%, el 46% no lo votó. Pero no se quiebra ese 41%. Hay un segmento grande de la Argentina que no vota peronistas y no lo va a votar. Entonces yo creo que hay un segmento peronista, hay un segmento que no vota peronista y un segmento gris por el cual va a haber que trabajar fuertemente para conquistar ese electorado. Es el esfuerzo que va a haber que hacer, que en definitiva es lo que Perón llama en conducción política, que uno va por el hormiguero, Cristina fue por el hormiguero, y después al que viene atrás, en este caso Alberto, le tocó ir hormiga por hormiga, y superó 40 y pico por ciento, 47, 48% para obtener la elección que obtuvo. Habrá que trabajar de la misma manera. ¿Te parece que este año está en condiciones de sacar más votos que en 2019? Sí, claro, sí. El desastre, por más que se quiera ocultar por los medios importantes, el desastre se aprecia en determinados segmentos con mucha claridad, porque no empezó ayer de la mañana, empezó hace 4 años, y el daño que hicieron, y en la búsqueda, la persecución, y las agresiones, y ver a este tipo que es un corrupto, un imbécil, por casualidad lee, y ese tipo es el que lidera esta cosa. La verdad es de un nivel paupérrimo que se ve y se nota. ¿Vos creés que hay presos políticos en la Argentina? Claro que sí. Sí. Porque inventaron causas políticas, los cuadernos, que no saben ustedes que los cuadernos son fotocopias de unas fotocopias, que ese cuaderno que quisieron empezar a inventar después no dio resultado de ninguna característica, que la respuesta que tenemos son gente a las que fueron apuntando con un invento, y que muchos de ellos dejaron sentada su posición real en escribanías para poder decir cualquier cosa contando no ir presos. Viste que se fue ampliando el límite o la frontera de cuáles eran los presos políticos. De pronto en una ficha apareció Ricardo Jaime, que se confesó haber recibido dádivas. Ricardo Jaime no tiene condena firme. La condena de las dádivas está firme. Es un juicio abreviado. No está firme. Con lo cual, volvemos a la misma situación, no estando en condena firme, ¿tiene todo derecho a reclamarlo? Esa causa él aceptó su culpabilidad, en esa que te estoy mencionando. Tiene otras. No está firme. Por las que está detenido no está firme, en eso sí. Entonces la discusión es la más simple de todas, revisar cómo es realmente lo que tiene que suceder. Se han cansado de perseguirnos, te lo digo porque me incluyo en ese universo. Yo no te lo deseo a nadie despertarse 3, 4 de la mañana y escuchar el ascensor que para en tu piso y vos te imaginás que te vienen a reventar tu departamento, porque el tipo que delinque, el que hace cualquier tipo de maniobra delictiva, tiene entre sus cosas la idea clara de que una de las cosas que pueden pasar es perder. El tipo sabe que todo lo que va a hacer lo puede hacer, pero una de las posibilidades es perder. Pero cuando vos no hiciste nada, es preocupante. Yo te garantizo que me tocó vivir. La primera que se lo conté fue a Cristina. Le digo, mira, te voy a contar algo que me pasó. ¿Sabes lo que me significaba? Pero me quedaba con una taquicardia. ¿Y qué te dijo? Y me dijo, son varios los que me lo contaron. Son varios los que me lo contaron, los que pasaron la misma situación de la persecución que nos hicieron. Vos no tenés idea. ¿No le prestan atención a ustedes que en todas las listas que aparecen de escuchados y perseguidos no estoy? ¿No les llama la atención? Siendo yo el que más los enfrentó, el que nunca se cayó la boca, en mi casa me puteaban y decían, por favor, terminala. ¿Por qué no estás? Porque debo estar en otros lugares más importantes. Perseguido y buscado. Como siempre el objetivo fue meterme preso. Vos recién decías que el gobierno no tiene el poder político en este momento para intentar una revisión poder del limitado con las cosas que va sacando. Entonces, y también decís que hay presos políticos. Si no tiene el poder para revisar el Poder Judicial y bueno, hay presos políticos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Los presos políticos no los metió preso el Poder Judicial, los metieron presos algunos jueces que se arrogaron el derecho de decir que las prisiones preventivas en los causas de corrupción tenían que estar presos. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno? Irursun y lo que él inventó. ¿Y hay juicio político contra Irursun? No lo sé. También tengo que saber si tengo un número para ganarlo, ese juicio político. Si no hacerlo por hacerlo, es onanismo político. Eso no tiene muchos resultados. La realidad es que uno tiene que ir a la búsqueda de las cosas serias. Sí sé cómo fue,
cómo los metieron presos, yo sé, lo sé eso lo sé. Inventaron un cuaderno, inventaron una causa, lo que sea, y no Los empresarios declararon que habían pagado coimas. Los empresarios en esa causa declararon que habían pagado ninguno coimas. reconoce ese tema. Todos los empresarios que declararon eso, declararon en privado. Todos. ¿En la justicia? Todos. No, declararon en privado ante escribano lo que realmente había pasado. Hay un empresario que yo lo conocí, lo traté mucho. Entonces, cuando dijo una cosa fuera de lugar, no voy a decir nombre, no viene el caso, pero dijo una cosa fuera de lugar respecto de que Cristina le había pagado a él $600.000 por un decreto. Cristina lo maltrata al día siguiente de una manera terrible y con claridad supina. Pero lo que digo yo es que como lo conocí, como lo traté, me pareció un caballero. Quiero creer que un día va a levantar el teléfono y le va a decir, señora, le pido 1000 disculpas, pero yo dije eso por no ir preso. Lo dije 6, 7 veces en distintas oportunidades que tuve con colegas. Esperando que él te escuche. Sí, pero así fue, ahí se agotó. Voy un día al cumpleaños de un amigo y me siento al lado de un viejo amigo de este amigo, que tanto ver no nos conocemos. Y cuando estábamos charlando me dice, ¿sabes dónde estoy trabajando? No, en tal empresa. Ah, le digo, bueno, fulanito debe estar contentísimo conmigo, te ama. ¿Cómo? Y sí, claro, porque lo que vos dijiste es lo que pasó. No lo vio mal, lo vio bien lo que le dijiste. Él sabe que un día va a tener que disculparse. Bueno, tuvieron que inventarlo. Cuño Libarona es un penalista de fuste. Cuando le preguntan por Tasseri, él dice, mira, hasta ahora no pasó nada, pero si mañana viene y lo quieren detener, va a inventar algo y va a decir algo que le permita salir. Ahora, juicio político de Urson, ok, no están los No, números. yo no sé si el juicio político. Pero Yo hay lo que otras digo que la herramientas. vuelta vino por ahí. Y lo que el presidente está más preocupado en este momento es de resolver la problemática del funcionamiento de la justicia y no ir específicamente por temas de esa característica que sonarían más a venganza que otra cosa. Las soluciones son las que tiene que dar la justicia, no se pueden sacar de otra manera. El artículo 109 dice... No indulto, no el amnistía, artículo- decís ni vos. loco. El artículo 109 de la Constitución dice el presidente no podrá ejercer funciones judiciales ni arrogarse el conocimiento de las causas pendientes ni restablecer las fenecidas. No puede hablar de la justicia. Bueno, él puede participar de un montón de cosas que abonan el camino hacia soluciones definitivas de estos temas que son los que generaron el conflicto. Vos dijiste, referido a la política de comunicación del gobierno, el gobierno de Cristina tenía, y el de Néstor, perdón, no el de Cristina, dos animales defendiendo al gobierno que éramos Alberto y yo. Una de las cosas que vos dijiste para defender al de Cristina ya en el 2015 fue que Argentina tenía menos pobres que Alemania. No, vamos a discutir eso porque lo voy a hacer quedar mal. No quedes mal. No quedes mal al divino botón. Contame. Sí, buscá la información. Sí. Y yo vengo otro día y lo hablamos, pero con los papeles arriba de esa mesa. Porque te voy a hacer quedar mal. Pero porque contame, primero que no yo tengo dije problema de eso. quedar mal. Yo no dije eso. Cristina venía de la FAO. La FAO había distinguido a la Argentina por la baja... Claro, con las cifras del INDEC. El número que define... no, interviene la CEPAL. No inventemos. La FAO le da eso. Entonces me dice, ¿cómo 5% dice la FAO? Bueno, lo dice la FAO. Yo no sé cómo hace los cálculos la FAO, pero le pide información a todos los organismos internacionales de la zona. No toma la información local, pide eso. Pero además... hay que mirar lo que sucede en todos lados. Nosotros seguimos midiendo mal. La Argentina hace mucho que mide mal. Hace una franja y dice de acá para arriba es rico, de acá para abajo es pobre, y eso es un sistema horrible. Alemania hace muchos años que hace una medición, el término es Integral, debe ser algo así. Sí, no es el nombre, pero ya vendrá, ya va a salir el nombre. Está bien, pero Argentina no tenía menos pobres que Alemania. Pero esperemos un segundito. ¿Cuál es la visión más importante que tiene de lo que hace Alemania? Es que contempla todo. Contempla educación, contempla salud, contempla ingesta, contempla escolaridad, contempla todo en ese índice polifuncional. Ese índice es el que se quiere comparar con la Argentina. No lo compares porque no se puede comparar. Te digo más, Alemania, miren las publicaciones que hace su propio organismo de estadística, tiene el 20% de pobreza. Y dentro del 20% hay, te diría, casi las 3/4 partes que comen una sola comida por día. Es Alemania. ¿Qué le tienen miedo a creer que Alemania pueda tener ese problema? Lo tienen. Y como son honestos, son serios, porque son milenariamente serios,
cuentan sus cosas, no son como otros que creen que contar lo que te está pasando es una capita Bueno, pero minúscula. lo del INDEC fue claramente una distorsión de los números en Pero la Argentina. justicia no lo condenó, la justicia dijo que no habían sido trastocados los números. Que no nos convenga la justicia cuando sale para como queremos nosotros y que no después nos deje de convenir cuando sale de otra manera. La justicia dijo que no hubo delito. O sea que le creemos a la justicia. Yo no tengo otro remedio. Pero volvemos, lo de Alemania no se metan si no lo buscan los datos. Busquen los datos, los ponemos arriba de la mesa y lo miramos. Alemania tiene un problema severo, como lo tienen muchos países de Europa, de pobreza, severo. Yo no quise comparar con la Argentina, invito a que busquen porque además está firmado eso. La discusión fue el planteo que hizo la FAO y por qué premió la FAO a la Argentina. Yo no lo inventé, lo inventó la FAO. Ahora, si quieren comparar países, y fíjense, Alemania también tiene problemas de pobreza, todos los países tienen problemas. Un poco menos que en la Argentina, sí. No te creas que tampoco menos. Tomate el trabajo de mirarlo. ¿Vos decís que Argentina tiene parecido un nivel similar de pobreza que Alemania? Búscalo, por favor. Bueno. Búscalo y me invitas otro día y me das la razón. Bueno. Te vamos a invitar otro día, así que espero que vengas. Antes de despedirte, porque bueno, ya estamos excedidos un poquito en el tiempo, me gustaría hacerte una última pregunta. Me gustaría saber si pudieras hacerle una recomendación que sabés que el gobierno de Alberto Fernández va a cumplir, porque va a ser así. ¿Qué recomendación le harías? ¿Alberto? Sí. Ninguna públicamente. Bueno. Se haría personalmente como lo hago cuando las tengo. Lo he hecho muchas veces. Alguna vez me ha prestado atención y tenía razón. Alguna vez me ha prestado atención y no tenía razón. Alguna vez no me prestó atención y tenía razón. Alguna vez no me prestó atención y no tenía razón. Cuando no te prestó atención y vos tenías razón, ¿se lo facturaste? No, es el presidente de la Nación. Yo tengo un amigo que ahora es presidente de la Nación y ya no se puede hablar como amigo, es el presidente de la Nación, yo lo respeto como tal. Él sabrá por qué. Volvemos al inicio. a la presentación que te decía con el fútbol. Vos tenés que ver qué es lo que él va a evaluar y cuánta es la formación de la que yo dispongo. Yo dispongo de un pedacito de la información, él tiene toda. Y a lo mejor... ¿Viste? Cuando vos te enojás porque te sacaron el jugador de fútbol que te gustaba, resulta ser que estaba lastimado o tiene tarjetas y tenés miedo que le encajen una tarjeta más y lo pierdas, o mil cosas pueden pasar que vos no conozcas y que te impidan dar con un diagnóstico certero de lo sucedido. Bueno, el presidente es el que valora todas esas cosas y cuando llegue el momento toma las decisiones políticas correctas. Yo voy a seguir colaborando. Yo soy un dueño de un pedacito, de una microparte del peronismo. Yo ayudé a construir ese peronismo. Esa no se la cedo a nadie y la defiendo con uñas y dientes. A mí no me mandó el presidente acá, vine yo, porque quise, y porque defiendo al presidente, y porque defiendo a Cristina, y porque defiendo al peronismo, que es el que viene a salvarle las papas a este país cada vez que la derecha impresentable como la que nos tocó hace de las suyas, ¿no? Muchísimas gracias por haber Gracias. venido.